aquí se han planteado una serie de puntos y de solicitudes, incluso a un año de terminar el mandato, una de las cuales me parece importante. Bueno, ¿y qué pasa después del año? Claro que hay que analizarlo. Aquí desde este sitio que es tan simbólico y en el cual inauguramos un método de defensa, de protección preventiva, que es una idea de seguridad comunitaria, colectiva. Aquí las primeras cifras que arrojó el director de la UNEP nos muestran cómo gastamos muchísimo dinero público en cuidar 13.000 personas de diferentes, llamémoslo así, calidades y responsabilidades públicas o sociales. Muchísimo dinero, algunos, digamos, mal tratan ese tipo de protección. Hemos encontrado vehículos blindados en manos de criminales o haciendo cruces criminales. Hemos encontrado incluso, como sucede con las varias de las compañías de seguridad privada, que se dedican más es al mercenarismo, a sacar muchachos entrenados para guerras ajenas donde mueren. Después, ¿quién trae un cadáver de esos desde los ríos helados de Ucrania, etcétera? Y otros tipos de labores como ser escoltas de mafiosos, de capos, etcétera. En el lado de la seguridad colectiva hemos encontrado otra situación diferente. No son 13.000, son 500.000 de personas. Y de ahí un análisis que hay que hacer indudablemente para próximos gobiernos y para lo que nos queda del presente. ¿Dónde se ponen más los recursos públicos? ¿En un esfuerzo de seguridad individual o en un esfuerzo de ayuda a la protección y a la prevención de comunidades enteras, de regiones enteras? La respuesta no es fácil, no se puede decir esto o aquello porque algunas personas no pueden quedar dentro de un sistema de seguridad colectiva y la seguridad individual a veces se necesita, sobre todo cuando son desplazamientos nacionales, cuando se es más vulnerable como individuo que como colectivo regional. Pero dejemos esa discusión. Una es individual y protege 13.000 personas, otra es colectiva y está protegiendo 500.000 de personas. Comunicarse siempre es sinónimo de paz. Comunicarse es hablar al final. Y el habla, la palabra, el diálogo entre personas es lo esencialmente humano. Por no hablar en Colombia es que vivimos décadas de violencia con una historia larguísima. De siglos, yo diría. No hablar significa violencia. Hablar significa el comienzo de la paz. Eso no lo entienden quienes todos los días quieren estar viendo en los noticieros sangre. Personas que nunca arriesgan desde la cama de su apartamento, calienticos, o en la soledad de su existencia, o en oficinas públicas desde donde nunca llegan a un territorio como este, y creen que es fácil decir, se muestran violentos con que hay que matar, matar y matar. Llevamos, por lo menos en la última violencia, 70 años matándonos entre nosotros y seguimos matándonos. Es una seguridad basada en la muerte. Ayer se tomó casi todas las redes, toda la prensa casi, siempre hay excepciones, la prensa tradicional que yo le llamo del gran capital, casi que hizo coro pidiendo sangre, venganza. Lo mismo pasó hace 70 años, en los tiempos de Jorge Eliezer Gaitán, donde la misma prensa, con otros propietarios, a través de la radio, la tecnología era diferente, clamaba por sangre en Colombia, clamaba por muerte en Colombia, clamaba por venganza en Colombia.
Y miren, han pasado 70 años, van, según la Comisión de la Verdad del padre Francisco de Rú, 700,000 asesinatos. ¿Cuántos hijos tendrían esos asesinados, hombres y mujeres? ¿Cuántos seríamos hoy si esas personas no hubieran sido asesinadas? Y fue a partir del clamor en medios de comunicación porque los colombianos se mataran. Decían que los liberales eran malos o decían que los conservadores eran los malos. Yo creo que ni malos ni buenos, seres humanos que no tenían por qué matarse por el color de sus banderas políticas, y eso fue lo que pasó. De eso saben mucho nuestros abuelos, pero la herencia de esas violencias que han venido cambiando en la historia, unas fueron las de nuestros abuelos con otras tecnologías, otras las de nuestros padres, ahora las nuevas que se desarrollan alrededor ya no de las banderas políticas, sino de los kilos de economía ilícita. Igual siguen sembrando de sangre los pueblos, y los que mueren en general es la gente pobre y humilde, la gente que trabaja, y en general la gente pobre y joven, con lo cual aún más daño se le hace a una sociedad. Los móviles son diferentes, pero no hemos podido encontrar en estas décadas es la paz. Esfuerzos se han hecho, como todos han sido testigos y protagonistas, incluso en estas regiones, allá en Corinto, me acuerdo, donde también estuve, ahí conocí la región por primera vez, tenía 23 años, joven romántico un poco, pero la vida me hizo presidente, entonces aquí estoy, Luis, engargolado con la presidencia, tratando de que los resultados tengan el hecho concreto de que hemos progresado como sociedad, y tratando porque el mayor progreso incluso no consiste en las cosas que nos ponemos o tenemos, sino en que estemos más en paz y felices, vivamos mejor. Eso está más difícil aún, porque hay que solucionar a través de hablar, en primer lugar, los problemas tanto de inseguridad como de violencia, que son los mismos. Esta antena que está atrás y que hoy inauguramos es para hablar con alguien anónimo, gracias a las nuevas tecnologías que no existían antes. No es un canal propiamente de celular, aunque ahí se puede usar el celular, porque es un punto de Wi-Fi, sino que le llaman una red troncal, creo que es así, espero no, si no me levantan por ahí. Dije que hay matemática cuántica y me dijeron que no, pero Augusto, hay matemática cuántica. Ahí sale en el internet, tocas estudiarla. Está difícil con estos tiempos. Es una red troncal, es decir, una red dedicada, no se habla con cualquiera, está dirigida a una serie de organismos y por tanto personas para la seguridad del territorio. Se puede hablar entre el territorio, también específicamente autoridades que tengan la responsabilidad de la protección, por tanto es una red, como la telaraña, es una red de comunicación integrada, le pusieron ese nombre, es decir, combina varios elementos tecnológicos, lo troncal, pero también nos puede dar Wi-Fi. Satelitales también. ¿Qué implica? Lo satelital nos sirve para ubicarnos, eso es para bien y para mal, para que nos ubiquen con exactitud en dónde estamos, pero exactitud en todo el planeta Tierra. Se llama coordenadas y a través de sus números, de sus protocolos, el punto en donde se cruzan, pues es exacto. Es exacto. Para la seguridad obviamente sirve, y entonces esta red queda entregada, son 16 antenas, esta es una de ellas,
cubriendo el territorio y debe expandirse. Este es el comienzo. Obviamente vale un dinero, hay que probar su eficiencia. Si en alguna colina de estas ocurre algo y se avisa y queda registrado que se avisa, pero no hubo reacción de quien recibió la información, o él nos dice, o ella que envió esto a la estación de tal lugar, o la guarnición de tal lugar, y no hubo reacción, entonces se crea una responsabilidad de funcionarios públicos que tienen como responsabilidad la seguridad ante los órganos de control, los órganos judiciales, porque no actuar cuando van a matar a una persona también es homicidio. Y entonces aquí se está creando un sistema integrado de protección que vincula al Estado y la comunidad y la persona, y que nos permite mejores controles incluso del manejo de la fuerza pública. Pues la fuerza pública no llega, hay un problema. Esto es bueno que lo analicen aquí la fuerza pública regional, porque tiene que estar en una capacidad de reacción inmediata. También la reacción inmediata tiene un problema, porque dirían que puede ser una trampa, llevando gente a una emboscada. Ya los mandos regionales y las comunidades regionales en cada caso concreto harán sus respectivos análisis, pero la red es un instrumento. Quienes pueden equivocarse o no son los seres humanos. Y en esa medida hay que aprender cómo se usa, aprender de técnicas de seguridad colectiva. Bien, han surgido otro tipo de problemas aquí, no solamente los de seguridad, también obviamente varias preguntas. No conocía el proceso de industrialización del arroz en López Adentro. Ha sido una política general agraria que ha impartido este gobierno. Entre más producimos producción en bruto de alimentos, más nos pueden manipular con el precio. Si siguen habiendo intermediarios, pues ahí manipulan. Lo que pasó con el arroz en el movimiento pasado, de hace una semana apenas, muestra un grado alto de manipulación de intermediarios, que sirve, por ejemplo, para otros productos. El campesino, llamémoslo así, puede ser una comunidad indígena, puede ser una comunidad afro, vende arroz verde, que necesita un proceso de trillado. A veces se hacía en una sola casa con una pila inmensa y con fuerza bruta, para volverlo arroz blanco, que dura más, pierde la cáscara y otros elementos. El arroz blanco vale mucho más que el arroz verde. Y si que el que hace el trillaje no es el dueño del arroz verde, sino el que va a ser el dueño del arroz blanco, pues va a ser una operación para ganar, que es pagar al menor precio posible el arroz verde y vender al consumidor afuera más caro de lo posible el arroz blanco. Entonces, ¿quién gana? El dueño del molino. Y aquí los procesos agrarios populares deben quitar esa intermediación. Luego, lo que se ha hecho en López Adentro con un molino, que ahora me dicen hace que aumente la producción del arroz, porque la capacidad de la planta es más amplia que lo que se producía de arroz antes. Eso se llama riqueza. Si es un resguardo, no sé quién será el propietario, el resguardo, pues va a tener más dinero y más con qué lograr. Obviamente tiene que haber vigilancia comunitaria, que la gente pueda vivir mejor, que haya vacunas, que haya camino, que aquí se habló de los caminos. La industrialización colectiva de la producción agraria a mí me parece fundamental y hemos dado unos pasos pero pequeños.
aún nos quedamos en los problemas que hay de producir el alimento en bruto. Ya el procurador hace 2 días dijo, y tengo que decirle que estoy en total desacuerdo, que no colocáramos desde el gobierno nacional zonas alimentarias por la fertilidad de la tierra. Eso es un enorme error, no hacerlo, porque la Constitución de Colombia dice que la producción de alimentos goza de especial protección del Estado, no dijo del municipio, dijo del Estado, todo. Y es obvio, porque si nosotros utilizamos la tierra de mala manera, de mala productividad o para otros fines diferentes como sacar petróleo o sembrar cosas que no nos van a alimentar y que van es para la exportación porque sí, pues entonces nos morimos de hambre. La soberanía alimentaria deja de existir y aumenta el riesgo alimentario. Y una orden de la Constitución es garantizar la soberanía alimentaria. Este gobierno ha bajado en 1.900.000 personas las que viven en riesgo alimentario. Número importante, pero insuficiente, porque en riesgo alimentario vivían hace 3 años 16 millones y pico y ahora 14 millones y pico. Es mucha gente. Una sequía, cualquier hecho climático, los que ya sabemos, pues puede aumentar ese riesgo y hacer que no solamente la población viva en riesgo, sino que sientan hambre. Hay 2 billones de personas sintiendo hambre en Colombia. Nosotros redujimos en este gobierno esa cifra en 200.000 personas. Pero eso es poco. ¿Dónde está la producción para alimentar 2 billones de personas? Deberíamos producir más alimentos. O donde están en exceso, llevarlos a donde faltan. Y el Estado es para eso, Augusto. Y no lo hace el Estado. Ni siquiera en mi gobierno, porque empiezan unos funcionarios con locuras. Unos dándoselas de abogados. No, es que el Estado no puede comprar alimentos. ¿Cómo así? Si entonces los soldados y los policías, ¿cómo comen? Si no es con alimentos comprados por el dinero del Estado, que hemos tratado de que sea más digno, porque antes apenas, como a mí me tocaba también por aquí cerca, apenas el arrocito bien estrujado, así todo como una pelota, y algunos granos por ahí, pero de carne, nada, de sustancia, nada. Entonces era un milagro encontrar la sustancia. Y si la región está así, pues peor, no es un problema, porque es otra boca más. Y si somos 100, 200, pues imagínense, podemos empobrecer una región entera. Y entonces, obviamente, el Estado tiene que comprarle la alimentación a personas que la necesitan por sus funciones públicas, pero también a las personas con hambre, y sabemos que son 2 millones de personas. Si un niño o una niña en edad de formación no come lo suficiente, su cerebro se atrofia y nunca sabrá, como los demás niños y niñas, lo que le enseñan. Luego, esto es un tema fundamental. Necesitamos producir más y guardar esa alimentación en forma industrial. El pescado se pudre en un día. Si le echan hielito, de pronto 2, pero ya sabe a raro. Pero si hay refrigeradores, el pescado puede quedar congelado y aunque no sepa igual, por lo menos no nos matamos de una intoxicación. Estos son temas a analizar regionalmente. ¿Cómo está? Y si tenemos esas cifras que ya nos dan desde la FAO, ¿cómo está la seguridad alimentaria en el Cauca? Incluso, pues, podemos aumentar el área con el Valle del Cauca. Supongamos, ¿qué efecto produce en la alimentación de la población que vive en el Cauca y en el Valle del Cauca el que la mejor tierra de la región se dedique a cultivar caña
para hacer etanol. Este es un tema que quiero empezar la discusión, lo he hecho en campaña, etcétera. El etanol no sirve para comer. Se muere uno si come etanol. Toma, porque es un líquido. Alcohol, eso se lo echan a los carros. Y entonces me gustaría que el gremio azucarero me respondiera, porque aquí estamos viendo el problema crecer. Yo ya lo advertí hace unos años. Hace unos años hablé del pacto interétnico. Veía que las comunidades de etnias diferentes que habitan en el Cauca, que tiene esa gran riqueza, no es un problema, es una riqueza, indígenas, blancos, mestizos, negros y otros pueblos, podían, a falta de tierra y aumentando la población, tener problemas de hambre y por tanto luchar entre sí en las montañas o donde la tierra no es fértil. Y entonces, si hay organismos armados ilegales, aumentar los índices de violencia en la región en una especie de guerra interétnica. Eso lo dijimos hace años. No había todavía comenzado, pero hoy sabemos que el número de muertos aumenta por una guerra interétnica en el conflicto de la tierra. Es decir, el conflicto de la tierra en el Cauca ya no es uno simple, en donde comunidades indígenas arrinconadas allá arriba, como ayer vi con las comunidades descendientes de los Taironas en la Sierra Nevada, entonces podían solucionar el problema si tierras del plan pasaban a ser de comunidades indígenas. Así comenzó, creo, el problema del Nilo. Había ya comenzado desde antes. El Nilo fue parte de un proceso de lucha por la tierra en el plan, como se llamaba. Más caliente, más fértil que arriba. El problema está complejo hoy y tiene varias implicaciones que hay que analizar. La primera, la seguridad alimentaria de toda la población del Cauca, y yo agregaría la del Valle del Cauca, con sus grandes ciudades como Cali, no es cualquier ciudad. En la ciudad difícilmente se cultiva, aunque se puede, se le llama agricultura urbana. No sé si el alcalde la está incentivando, pero digamos, en general los alimentos salen de la tierra y del mar. La corriente de Humboldt que lleva los peces apenas entra por Ecuador a la frontera colombiana, se separa y se va a bastantes kilómetros de distancia a la costa, que hoy están problemas porque por ahí vino un tsunami, que espero que no haya pasado nada a estas alturas. La comunicación, compañero Augusto, pero venía ya muy liviano después de salir muy potente de las tierras del Asia, de la península de Kamchatka. Yo siempre le pregunto a la gente para ragarlo, ¿dónde queda la península de Kamchatka? Yo creo que ahora sí saben. Entonces, en el mar tendríamos que tener cooperativas de pescadores, con barcos suficientes para llegar hasta donde está la corriente Humboldt, o sea, meterse varios días en el mar, dormir en el mar y tener cuartos fríos en los barcos para que no se pudra el pez, como hacen pues los pueblos pescadores del mundo desarrollado. No es en lancha, no es en canoa, ahí no cogemos ni una sardinita de esas, nada. Y la gente empieza a tener hambre al frente del mar. Eso es dinero. ¿Cuánto vale un barco de esos? ¿Cómo la cooperativa puede adquirirlo si no hay crédito? ¿Con qué tasa de interés? Entonces el banquero se lleva la ganancia. Ese es un problema de política pública que habría que tener listo, lo he dicho desde el primer día, pero lo único que hacen es cambiar una canoa con huecos por otra canoa sin huecos, pero eso no enriquece. La industrialización de la pesca, punto a analizar en el litoral pacífico del Cauca, que no tiene ni una sola carretera legal pavimentada entre Popayán
y el mar. Y llevó 3 años pidiéndola y el Ministerio de Transporte nos hizo trampa por estarle haciendo las carreteras de doble calzada a Luis Carlos Sarmiento Angulo y pasándole la plata. Y entonces este mismo gobierno está infiltrado por gente que traiciona el programa por el cual votó el pueblo. Y se necesita por eso organización para presionar. Porque no porque Petro sea el presidente se hacen las cosas. Al contrario, muchísima gente dentro del gobierno buscando cómo no se hacen las cosas, porque ellos quieren que vuelva Uribe o el que diga Uribe, etcétera. No voy a hablar de Uribe porque respeto a las personas cuando están sub judice, porque solo son seres humanos. Eso hemos hecho toda la vida, don Augusto. Entonces, ¿cómo que dice el dicho? El leño caído no hay que hacer, ya se me olvidó. Al árbol caído no hay que hacer leña. Eso no se debe. Después se para. A lo mejor, ojalá, pues, que vaya a tener sus nietos y cuidarlos bien, tranquilo, porque la historia es un fluido y tiene que pasar, y si uno se envejece, pues se vuelve ahí una vaca atravesada en el camino. Entonces, igual hay que analizar otros temas. Lo miramos hacia el lado del litoral, ahora miremoslo hacia acá, donde estamos. ¿Qué sacamos entregándole tierra a comunidades negras y a comunidades indígenas o comunidades mestizas si los nuevos propietarios le arriendan la tierra al señor de la caña de azúcar? Nosotros no sacamos nada. Porque igual el señor de la caña de azúcar no va a hacer azúcar sino etanol, e igual no hay comida en la región. Luego todo el esfuerzo de democratizar la posesión de la tierra termina en nada. Y claro, como de etanol no vive la persona y del arriendo quizás tampoco, y no produce sus alimentos, los de su familia o los de su comunidad, pues toda la región va a tener hambre. Y si la persona vive en la ciudad, más hambre, porque es más difícil conseguir comida. Entonces tenemos un problema de riesgo de hambre en el Valle del Cauca Rico y en el Cauca, para no hablar de otras zonas. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. E implica una forma de organización, ahora que la gente del crimen dice que hablemos, porque se acabaron de elegir, etcétera. Pero yo creo que este tema deberíamos pensarlo, porque hace 20 años, cuando yo estaba aquí de pelado, le hicimos en la costa, el problema era tener la tierra, y aquí murió gente por eso, por tener tierra. Pero si tenemos la tierra y se la devolvemos al que hace un mal uso de la tierra, y es un mal uso de la tierra que siendo fértil no produzca alimentos. Le he pedido a la Asociación de Cañeros que, oiga, dejen sembrar o siembren ellos mismos piña y papaya y arroz, que aquí dicen que se da muy bien. ¿Cuál? 1.500 hectáreas. Ay, que es poco, porque estamos hablando de una tierra que más o menos es 200.000 hectáreas, la tierra plana. Quizás me equivoque en el número. Es decir, que tendría la capacidad de alimentar toda la población que hay en los 2 departamentos. Más la pesca, ni se diga. Más que también las montañas no afectando el agua, pues sirven. Café, hemos visto. Y es uno de los departamentos más poderosos en café. Hay que ver qué pasa con las cooperativas, cómo se industrializa, cómo vendemos afuera con marca, con región le llaman. Bueno, no sigo hablando de esto porque ustedes están padeciendo el sol. Pero creo que hay que hacerle el análisis, porque hay que variar unos métodos. Por ejemplo, les propongo que toda tierra que sea propiedad indígena o étnica o mixta o campesina
no se arriende a los señores de la caña de azúcar. Y lo hacemos, no necesitamos quitarle la tierra a nadie, simplemente cambiar el objetivo del uso de la tierra. Al procurador yo le digo con mucho respeto, el primer uso de la tierra fértil es producir alimentos para los seres humanos. Y eso está en la ley. Ah, este es el arroz. Pues, sí es, ¿no? Pues. Ahí la cámara para que le hagamos propaganda. Mire, arroz blanco. Producimos lo que comemos. Media libra, producido por, no, con esto no queda bien, yo sé, por experiencia propia. Cabildo indígena, y además sabía hacer muy bien el arroz, toca volver a aprender bien. Cabildo indígena de López Adentro, Caloto, Cauca, esto es lo que queremos en toda Colombia. Con la papa, con la fruta, con la yuca, con el arroz, con los alimentos, con el maíz. Este me lo llevo, no me lo va a quitar usted porque yo voy necesitando. ¿Cuánto me hace falta? Yo ya no tengo quien me cocine así de mucho. Cuesc, arroz blanco. Pues es nuestro. Bueno, ahí va el arroz, ahí. ¿Qué hacer que se pueda vender también al consumidor allá afuera? Entonces, les propongo esto, que no se vuelva a arrendar tierra a los señores de la caña de azúcar y se produzcan los alimentos de la región, sea en el Valle, sea en el Cauca. Veamos si somos capaces de hacer el cambio. El cambio no es simplemente un presidente nuevo, puede ser peor que el que había antes. El cambio es cultural. Y el cambio cultural es un cambio también económico. Ser dueño del territorio y no dejarse imponer las reglas de gente ajena al territorio. ¿Por qué nosotros no hemos podido comprar tierra en la cantidad que queríamos? Hablábamos de 30.000 hectáreas en esta misma región. Hemos logrado obtener 600.000 hectáreas. De diversas maneras, una comprando, otra porque eran baldíos, otra porque se la habían ocupado ilegalmente y la recuperamos, era de los paras, de los narcos. Ahí vamos. Aquí en el Valle del Cauca se ha recuperado la tierra de los Grajales. Y debería estarse instalando una gran cooperativa mixta alrededor de la tierra de los Grajales para que no se muera lo que ellos mismos, quizás por amor a la tierra, alcanzaron. La misma productividad o más. Si hacen un vino, lo compro. Si hacen frutas, lo compramos. El Estado puede ser un gran comprador en caso de exceso de oferta y se lleva donde no hay. Entonces, planifiquemos, compañeros. Seamos gobierno. Ya no es tanto, y queda un año, y espero que vengan otros 4 años más. Ya la prensa ya debe estar titulando. Petro dijo que otros 4 años más. Cuatro años más del proyecto popular en Colombia. Y entonces, obviamente, eso implica volver a ser mayoría. Volver a ser mayoría no es que nos matemos entre nosotros. Le he pedido al tocayo Bolívar que nosotros no estamos para golpearnos entre nosotros. Eso ya lo ha hecho la izquierda desde que yo era bebé. Hasta se ha matado entre ella misma, o si no, bueno, ¿qué pasó con mucha gente que era fundadora de grupos que ahora le da uno hasta grima verlos, que ya no defienden al pueblo, sino que andan estraqueteando por ahí? Entonces, y aquí hay. Y nos están engañando y están destruyendo la organización popular y están debilitando al pueblo.
El pueblo tiene que unirse. Pero también, como ustedes lo dijeron bien, muertos interétnicos. Sí, es posible que la cultura misma de la que procedemos nos haga mirar tan chiquito, tan al ombligo, que no somos capaces de mirar las diferencias y ser líderes, no de lo propio, sino de la diferencia misma. Aquí se necesita indígenas que sepan gobernar a los blancos con sabiduría, porque en cualquier momento les corresponde, ya hubo esas oportunidades. Aquí se necesitan negros y negras que no solamente gobiernen para su familia, para su pueblo, sino que sean capaces de gobernar al conjunto de la población, que somos de todos los colores. El ejemplo de Nelson Mandela, hasta cuando vivió, es que, claro, Nelson Mandela pudo haberse vengado. La venganza es mala, compañera. A él lo pusieron preso creo que 30 años, lo torturaron, lo aislaron por allá en una isla con sus compañeros de lucha, todos negros. Su lucha era justa, era que se trataran igual negros y blancos, que se acabara el apartheid, y haciendo así al cabo de los 30 años todo cambió, todo cambia, compañeros, y hay que estar atento a los cambios. Y se volvió presidente de Sudáfrica por elección popular, eran mayoría, estaban sobrados, y él pudo hacer lo mismo que hicieron con él, con los blancos, un apartheid contra los blancos, y hubieran seguido la guerra, y hubieran seguido los muertos, y él supo, tuvo la sabiduría de decir: este es el punto final, aquí blancos y negros tenemos que convivir. Y ahí, aún hoy hay mucha desigualdad en Sudáfrica como en Colombia. Pero cada vez hay más poder negro. Y cada vez la gente ya no se distingue por el tono de piel. El equipo de fútbol es de unos y de otros. Y los colegios van unos y otros. Y los buenos estudiantes de matemática cuántica son negros y blancos. El primer físico cuántico, uno de los primeros físicos cuánticos, Einstein, que lo sacaron los gringos. Einstein era socialista y judío al mismo tiempo y vivía en Alemania. Cuando Hitler había ascendido al poder, era un hombre muerto. Y Oppenheimer y su esposa. Y otro pocotonón. Y los gringos inteligentes, ojalá sigan existiendo, los gringos inteligentes dijeron: no, traigamos, los van a matar, los van a mandar a un campo, mandémoslo a no sé quiénes para que vengan para Estados Unidos, y sus conocimientos, entonces los adquirimos en la sociedad de los Estados Unidos. Y no se pusieron a pensar si eran judíos, o si eran comunistas, o si eran socialistas, y sacaron la bomba atómica. Einstein lloraba cuando vio lo que había producido, porque la física cuántica era el estudio del átomo, y viendo el movimiento del átomo y midiéndolo, y ahí donde aparece la matemática cuántica, pues descubrieron el gran poder de cierta masa molecular atómica que irradiaba y que causó lo que ya sabemos, la primera bomba atómica y la capacidad de destruir el mundo entero. Einstein, además de llorar, decidió tener una política en los Estados Unidos. Y a los primeros que enseñó fue a los estudiantes negros, física cuántica, en una universidad de Washington, creo que fue. Bueno, es un señor de la diferencia, perseguido por ser diferente, por ser judío y por ser socialista, que también le enseña lo que más sabe a otros que no son como él, son diferentes, y también excluidos, también perseguidos, los descendientes de la esclavitud en los Estados Unidos, que son muy parecidos a los descendientes de la esclavitud en Colombia. Nos toca entendernos,
Un indígena debe saber ser dirigente del pueblo negro y un dirigente negro debe ser hombre o mujer, saber dirigir pueblos indígenas. Y entre todos saber dirigir al pueblo colombiano, que es de todos los colores y que tenemos todas las sangres del mundo en nuestras venas, según la ciencia. ¿Cómo logramos entonces esa paz interétnica? No es simplemente con discursos, se necesita más tierra. Pero la tierra de aquí vale 10 veces más que el promedio de tierra que compramos de otros lugares. Esa ha sido la razón por la cual este gobierno no ha podido comprar mucha tierra en esta región. Las 30.000 hectáreas en tierra sembrada de caña de azúcar vale lo mismo que las 300.000 hectáreas, la mitad de toda la tierra que hemos comprado en Colombia. Y entonces, ¿cómo se resuelve ese asunto? Se resuelve bajando el precio de la tierra en la región. Y eso se podría hacer por norma de ley, pero la mayoría de los congresistas son latifundistas, a menos que ganemos la mayoría en el Congreso, y esas elecciones se dan en el mes de marzo del año entrante. Si nos separamos por convitos, no tenemos mayoría en el Congreso de la República. Si organizamos la mayoría popular, podemos hacer las leyes de Colombia. Y una es esa, que la tierra no se compra por la renta cocainera o de monopolio, sino que la tierra se debe comprar es por su avalúo catastral, que suban el avalúo catastral si la quieren vender. Pero también se puede bajar el precio de la tierra de otra manera, y ya se las he dicho. Si ustedes no entregan la tierra para la caña de azúcar, que es para el etanol, cuyo precio se pega al precio internacional del petróleo, es decir, es como si vendiéramos una tierra con petróleo, que nadie de nosotros puede comprarla, ni el Estado, sino que se produce la comida de la región. El precio de la tierra en el Valle del Cauca geográfico, fértil y plana, baja de precio. Y entonces podemos comprarla. Y entonces podemos repartirla en mayor cantidad de lo que la hemos repartido. Yo quiero que el CRIC y otras organizaciones sociales se reúnan, en vez de mirarse como enemigos ahí, que no pase lo de Gómez Guachené. No, que se reúnan y veamos con asesores, economistas, la gente misma que ha estudiado ya en la universidad, mucha. Podamos analizar cómo se baja el precio de la tierra de tal manera que más tierra del plan fértil pueda pertenecerle al pueblo del Cauca y al pueblo del Valle del Cauca, que es una manera de solucionar el conflicto interétnico que empieza a subir, porque es como una olla a presión. Ojo, hay que ampliar la olla, entonces la presión baja. Y ampliar la olla es más tierra y más mar. Ojo con el mar. Obvio, si el mar entonces es patrullado porque va a salir el traquetismo por ahí con su producto, pues se nos dificulta la explotación del mar con cuidado, de tal manera que se pueda alimentar el pueblo del Cauca y del Valle del Cauca. Tierra y agua y sol, al final donación de los espíritus y la energía que construyó el planeta Tierra, es la base para nuestro sustento, nuestra buena vida, nuestro progreso, nuestra construcción como seres libres, hombres o mujeres, en el Cauca y en el Valle del Cauca. Creo que podríamos hablar mucho más, pero se nos está yendo el tiempo. Y entonces los indígenas hablan harto, pero yo también. Ese está en mis ancestros indígenas. Entonces, gracias, muy amable por haberme escuchado y espero que se inicie una discusión sobre estos temas. Muy amables.